Buenos días, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Deseo agradecer la oportunidad que me da el Señor de dirigirme a ustedes y seguir este curso de capellanía. Es para mí un gran privilegio que el Señor me está dando el día de hoy. Y deseo, ante toda esta situación que estamos viviendo, reconocer la misericordia del Señor que me ha permitido hasta el día de hoy y estar aquí impartiendo este tema tan importante para la Iglesia Evangélica en Nicaragua. Como le dije la semana pasada, el viernes pasado, el día de hoy vamos a hablar sobre las bases bíblicas, teológicas de la capellanía. Es un tema muy difícil e importante para el ministerio de capellanía aquí en la Iglesia Evangélica de Nicaragua. Y esto lo digo porque todo pastor o líder de nuestras iglesias desean saber si es bíblico este asunto del ministerio de capellanía. Aún más, quieren que les sustente en la Biblia lo que uno afirma en sus exposiciones y en su quehacer ministerial. Algo muy importante que deseo expresar es que no debemos afirmar, ni debo yo, y nunca lo voy a poder encontrar textualmente en la Biblia, que salga la palabra capellanía en la Biblia. Eso no trato en este momento de encontrar y decir que el ministerio de capellanía, la palabra capellanía sale en la Biblia. Eso no es mi objetivo el día de hoy, demostrarle o decir en qué parte de la Biblia sale la palabra capellanía. No. Lo que yo trato y voy a tratar de explicar es cómo podemos interpretar el quehacer, el ministerio de capellanía en las interpretaciones de los textos bíblicos. Es lo que yo voy a tratar de abordar y de explicar. Cómo debemos interpretar el ministerio cuando leemos los textos bíblicos. Hay cosas muy importantes que debo también expresar. Que decir capellanía lo debemos entender como proteger, cubrir, acompañar al necesitado con nuestro abrigo o protección de fe. Nuestra capellanía o nuestro abrigo es nuestra fe. Ese es nuestro llamado que nos hace el Señor hacia el necesitado o hacia el prójimo. Quiere decir que nuestra capa, nuestra protección, nuestro abrigo para proteger al necesitado va a ser la palabra de Dios o el mandamiento que Dios nos hace. Y a partir de esa propuesta teológica, es de esa perspectiva que comprendemos, y es muy importante si leemos la palabra ya para entrar un poco sobre el asunto bíblico teológico. Es cuando le hicieron la pregunta al maestro en Mateo 22, 36, 40 y le dicen: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es muy importante este texto bíblico, porque en la capellanía se basa a esa enseñanza del Maestro. La enseñanza del Maestro en Mateo 22, 36, 40. El primer mandamiento es amar a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y es a partir de esta enseñanza de Jesús, voy a tratar de explicar y basarme para tratar de explicar bíblica, teológicamente, el ministerio de capellanía. Y algo que también vamos a recordar, y sería bueno decirlo, el texto en Génesis 1:27 que nos recuerda que todos hemos sido criados a la imagen de Dios y por tanto estamos llamados a valorizar a las otras personas, aún con sus imperfecciones humanas. Esos dos textos que le estoy expresando o abordando nos pueden ayudar a entender sobre el ministerio de capellanía, la bases del ministerio. De ahí comenzaríamos a hablar un poco bíblicamente y lo hemos hecho. Ahora bien, en esto de hablar de estas bases bíblicas y teológicas de la capellanía evangélica, tendríamos que hablar de muchos textos en la historia de la relación de Dios con el ser humano, o la historia de salvación del ser humano. ¿Por qué algunos, digo esto porque algunos han afirmado que la Biblia es la historia de la relación de Dios con el ser humano, o la historia de salvación del ser humano? Algunos lo han dicho de eso de la Biblia. Y a partir de eso, podemos ir hablando del quehacer ministerial de la capellanía. Y voy a hacerlo en dos momentos. En el Antiguo Testamento, los textos que hay en el Antiguo Testamento que nos hablan del ministerio de la capellanía, y también en los textos del Nuevo Testamento que nos habla del ministerio de capellanía. Vuelvo a repetir, no sale la palabra capellanía, pero sale implícitamente el ministerio, el quehacer de servir, de proteger, de acompañar a los necesitados. Bien, en el Antiguo Testamento tenemos en Número 31:6. Dentro de la cultura hebrea, la historia de la capellanía se inicia con Finea. Algunos entendidos que conocen muy bien de textos bíblicos ya saben que estoy hablando del texto de Número 31:6. Y saben quién es Fineas, un levita, nieto de Aarón, que respondió al llamado de Moisés para luchar como capellán. Y Moisés lo envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió.
y Fineas, hijo del sacerdote de Elíasar, fue a la guerra con los vasos del santuario, con las trompetas en sus manos para tocar. Con esta cita bíblica, que lo podemos ver y leer en el Antiguo Testamento, constatamos que la capellanía es una vocación, es un servicio que data desde milenios, desde hace siglos atrás. Y eso lo dije el viernes pasado sobre la historia de la capellanía, que ya los imperios tenían, los imperios babilónicos de Persia, de Grecia y Roma, ya tenían capellanes, igual que los hebreos, que nosotros lo leemos en Números 31:6, igual que Fineas, el levita, nieto de Aarón, que también estaba en el ejército, apoyando a los guerreros hebreos, apoyándole con, y aquí lo dice, con los vasos del santuario y con las trompetas, consolándolo con el mensaje también y con los ánimos que el Señor le daba para ganar esa guerra. También un poco más reciente, aunque esto de los textos no lo puedo decir más reciente porque cada texto tiene su periodo de que fue escrito. Pero encontramos el mensaje de Isaías en Isaías 61 del 1 al 3. Cuando Isaías dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Si ustedes leen tratamos de interpretar ese mensaje de Isaías, no está hablando de un sacerdote. Isaías es un profeta. Isaías no es un sacerdote que está en el templo. Isaías está fuera del templo. Y según este mensaje que encontramos, él dice que el Espíritu de Dios está sobre él, porque lo ha ungido para predicar las buenas nuevas. No dice a los que están yendo al templo, están abatidos, a los que están fuera del templo, como un capellán que no está dentro del templo, está fuera del templo. Quiere decir que Isaías afirma que el Señor lo ha ungido para predicar las buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quién cree usted son los quebrantados de corazón? A los que sufren. Y publicar libertad a los cautivos y a los presos
apertura de la cárcel. Si usted se interpreta bien este texto, Isaías va al servicio al pueblo que está fuera del templo. No dice, el Señor me ungió para irme al templo a estar allí dando los servicios del templo y predicando la palabra en el templo. No dice eso. Da a entender que es hacia afuera, hacia el pueblo que lo ha llamado el Señor. Para eso lo ha ungido, para que vaya hacia la comunidad, hacia los quebrantados, hacia los sufridos, hacia los presos. Y toda esa gente no solo está en el templo, está en toda la comunidad, en todo el pueblo. Y fíjense bien cómo es esto de la interpretación bíblica. ¿Qué hace el Señor, el Maestro? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y nos recuerda esas palabras. Y nos recuerda esas palabras. Y nos dice en Lucas 4, del 18 al 21. Hace hincapié, fortalece ese llamado. El llamado de servir, el llamado de consolar, el llamado de proteger, de vendar, el llamado de acompañar. Y ese acompañamiento es afuera del templo. En ningún momento, ni Isaías, en el texto de Isaías 61, del 1 al 3, no dice que es adentro del templo. En ningún momento no dice que es adentro del templo. No dice fuera, donde está el necesitado. También el Señor lo vuelve a hacer hincapié en Lucas 4, 18, 21. Afirma que es el servicio, es hacia afuera. No es en el templo, es afuera. También después que de estas palabras de Isaías, en el texto 61, del 1 al 3, tenemos también muchos textos que podemos leer e interpretar implícitamente el ministerio de capellanía. Lo leemos a los que les gusta leer Biblia y saben de Biblia y son rápidos para decirme de que si estoy diciendo cosas válidas o no textualmente. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Dice la palabra del Dios de esta manera: cuando salgas a la batalla contra tu enemigo y veas caballos y carros y pueblos más numerosos que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y sucederá que cuando acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra nuestro enemigo, y no desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestro enemigo, para salvaros. Fíjate bien lo que dice aquí, en el 2, en el Deuteronomio 20, del 1 al 4, pero fijémoslo bien en el 2. Y dice: y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo que está en combate.
Ese sacerdote es un capellán militar. Es un capellán castrense. Es un capellán que está dándole aliento. Es un capellán que está fortaleciendo la moral y tanto espiritual de ese pueblo que está en combate. Ahí vemos nosotros y podemos, ahí creo yo que no lo podemos perder, lo que es un capellán militar. Y lo dice muy bien en Deuteronomio del 20, del 1 al 4, más en el 2, cuando dice que el sacerdote llegará y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, hoy os acerquéis a la batalla contra vuestro enemigo, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis, no te atemorices delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Ahí tenemos un capellán militar, tenemos un capellán castrense, un sacerdote que es un capellán en la guerra. No sé si podríamos... Y también hablando un poco de la capellanía del pueblo hebreo, que lo dice muy bien la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos verlo también en Número 31:6. Dice que y Moisés envió a la guerra 1000 de cada tribu, y Finea, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y la trompeta en su mano para la alarma. Si ustedes se fijan, ya hablamos anteriormente de esos textos, pero en el número 31:6 es como si recalca, es que hace, repite o instruye o hace recordar lo que hizo Moisés al mandar al hijo del sacerdote Eleazar, Finés, lo mandó a la guerra con ellos. Y no fue así nomás, fue con los vasos sagrados y la trompeta en sus manos para alarma, para motivarlo, para incentivarlo, que Dios estaba con ellos. Ahí tenemos claramente el trabajo y el quehacer ministerial de la capellanía militar. También podemos, algunos, porque todos sabemos que en el ministerio de capellanía hay varias áreas de la capellanía. El día jueves voy a hablar un poco del tipo de capellanía y especificar un poco. Pero también tenemos aquí ya un poco, tenemos la capellanía administrativa. Y esto de la capellanía administrativa, y hablando un poco de la capellanía en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de José. Fíjate que dice la palabra del Señor en Génesis 39, del 3 al 4. Dice así es la palabra. Y vio su amo que el Señor estaba con él. El amo vio que el Señor estaba con José. Y que el Señor lo hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Y encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su mesa, y entregó en sus manos todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que se hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía,
el Señor bendijo la casa de Egipto por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. José no era sacerdote. José era un creyente. Pero José, con su entrega, con su trabajo, con su testimonio, por su muestra de amor, el Señor lo bendijo y actuó en él. Y ahí tenemos que José entra como un trabajo ministerial, la bendición. Una bendición. Y algunos dicen que podemos interpretar ahí una capitanía administrativa. Porque José comenzó a tener una disciplina en su trabajo y comenzó a dar fruto. Comenzó a poner en orden las cosas y el Señor bendijo eso. Bendijo esas manos por medio de José. Bendijo todo lo que él hacía. Y también habla en esto de José, porque en esto de José tiene mucho testimonio como capellán. Y fíjese que si hablamos de la capellanía carcelaria, aunque vamos a hablar de la capellanía carcelaria en el Nuevo Testamento, pero aquí en el Antiguo Testamento tenemos en Génesis 39 del 22 al 23. José estaba preso y el jefe de la cárcel, dice el 22, en Génesis 39, 22 al 23, pero en el 22 dice, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que hacía, que ahí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Ahí tenemos una muestra de capellanía carcelaria. Ahí vemos a José, que es el capellán. Mientras él estuvo en ese lugar, el jefe miró en él esas cualidades, ese don que solo la palabra de Dios, cuando uno se apropia de la palabra, muestra esa capacidad, ese amor. Y vino el carcelero, le entregó a José la responsabilidad de los privados de libertad. Es más, hasta ya ni supervisaba, dice el texto, Génesis 39, 22, 23, ya ni le interesa, supuestamente, ¿verdad? Dice el texto, y la vamos a interpretar así, que no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Qué buen capellán carcelario, carcelario era, capellán de la capellanía carcelaria era José, que hasta el responsable de la cárcel le dejaba en manos de José todo el asunto. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Ahí tenemos una muestra de la capellanía carcelaria. Y hay más un poco, y algunos dicen y afirman y sostienen que el fundamento de la capellanía carcelaria está en Isaías 42,
6 y 7, donde Isaías nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia. Le dice el Señor a Isaías: yo Jehová te he llamado en justicia. Y te sostendré por las manos, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para saques de las cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. No deseo hacer mucho, porque dejemos a los exegetas ese tipo de interpretación. Pero dice aquí la palabra literalmente, ¿verdad? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por las manos, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de las cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Habla de cárcel. Habla de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Dejemos que los exegetas puedan hacer sus propias interpretaciones y nos expliquen mejor. Pero ahí dice una campaña carcelaria en Isaías 61:1. También nos dice una capellanía carcelaria en Isaías 42:6 y 7. Y fíjate esto de Isaías 61:1, que dice, y fíjese que dice que, y si nosotros leemos Isaías 61, dice que a los presos apertura de la cárcel. Como queriendo decir que hay que abrir, hay que dar ese amor para que las personas se conviertan y no vuelvan a ser delincuentes. Es como ir a las cárceles para llevarle ese mensaje que redimide al ser humano. Por eso habla de apertura de las cárceles. Ya no va a haber necesidad de cárcel, porque ya cuando el hombre se convierte, ya no es un delincuente, ya no hace lo mismo que hacía anteriormente, ya tiene temor. Por eso habla de la apertura de las cárceles. Así lo podemos interpretar, que hay que ir a las cárceles y predicarle a estas personas para que haya apertura, para que haya un cambio de ellas y puedan salir de esa cárcel. Por eso el Señor nos dice que vayamos a las cárceles, para que estas personas tengan libertad de tener una nueva vida en el Señor. También habla siempre, hablando un poco de la capellanía gubernamental. Porque hay varios tipos de capellanía. Hay capellanía gubernamental, y en el Antiguo Testamento podemos ver ese llamado o ese trabajo de la capellanía gubernamental en Génesis 41, 39
44. Y vemos ahí que el Señor nos dice donde está escrito: y el faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber de todo esto, no hay nadie tan prudente ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y el faraón también dijo a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Este trabajo que hace José, esa muestra, esa que José tenía el Espíritu de Dios en él, hizo cambios, hizo desarrollo, dio oportunidades. Y José no era un sacerdote. José no estaba en el templo. José estaba fuera del templo. José es una muestra de un capellán. Salió, brindó consuelo, dio amor, dio muestra lo que Dios podía hacer en las personas, cómo Dios podía cambiar. Ese testimonio es lo que hace un capellán. Todo esto lo que yo he dicho en estos textos del Antiguo Testamento es lo que hace un capellán. Da un testimonio, da las buenas nuevas. Y algo muy importante en esto de la capellanía. La capellanía es un puente, es un ministerio puente que permite, a medida que el capellán pueda incidir, pueda guiar, pueda acompañar, pueda consolar. De esa manera, el necesitado sabe lo que Dios ha hecho en él y busca de Dios, porque hubo un testimonio de alguien que demostró lo que es el amor de Dios. Por eso afirman que la capellanía es un ministerio puente entre el templo y la comunidad. Es como salir del templo para trabajar a la comunidad y de la comunidad vuelva al templo después de haber sido apoyado y correspondido conforme a la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar, donde vamos a hablar, pero ya el tiempo se nos va rápido, se nos va rápido y vamos a tratar de ser breve, aunque hay más enseñanza de nuestro Dios sobre la capellanía en el Nuevo Diario. Ok. Vamos a hablar de la base bíblica del ministerio de capellanía en el Nuevo Testamento. Para entender mejor la capellanía en el Nuevo Testamento, debo decir lo siguiente. La capellanía cristiana no nace ni nada tiene que ver con el relato de la religión católica de Martín de Tours. No tienen nada que ver. Ese es asunto de ellos. Cómo ellos pueden hacer remembranza de un hecho. Ellos como iglesia de origen de las demás iglesias cristianas, ellos afirman que Martín de Tours es el precursor del ministerio de capellanía. Y habla de la capa y todo lo que han escuchado ustedes. Pero nada tiene que ver la capellanía cristiana. Y no nace
como le dije yo anteriormente y he estado hablando con ustedes, no nace con el caso de la historia de Martín de Tours. Ya le expliqué con un texto del Antiguo Testamento que la capellanía tiene milenios de existir. En el Antiguo Testamento hay textos que lo reafirman lo que estoy diciendo. Por eso digo que la capellanía cristiana no nace y nada tiene que ver con el relato de la religión católica de Martín de Tours. Lo que sí podemos decir es que la capellanía es un ministerio, un ministerio de, y tal vez suena como redundancia, la capellanía es una diaconía. La capellanía es un ministerio diaconal. Jesús enseña a sus discípulos sobre el valor de todas las personas, no importando si compartía su origen, su cultura o su religión. Y eso es muy importante en la capellanía, porque la capellanía es para todos, no solamente para los que dicen que son evangélicos, para los que dicen que son cristianos. No. El Señor nos enseña que la capellanía es para todos. La diaconía que Él nos enseña no tiene barrera. Y fíjate bien, y hablando ya sobre esto de la capellanía en el Nuevo Testamento, más que todo en los textos del Nuevo Testamento, tenemos que en Mateo 4, 23, 24, donde el Señor nos enseña, cuando recorrió Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversa enfermedad y los de tormento, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. ¿Alguien me puede afirmar que Jesús se fue a un templo? ¿Alguien me puede decir que el ministerio de Jesús fue dentro de un templo? No. El ministerio de Jesús fue fuera del templo. Jesús es el gran maestro. Jesús es el gran capellán. Es el maestro de capellanía. Él no vino y se fue a encerrar. En ningún momento Jesús se fue a encerrar a un templo. Él fue un capellán. Él salió, se fue a la comunidad, se fue a las personas que estaban enfermas, se fue donde estaban los afligidos, se fue donde estaban los paralíticos, los lunáticos, le dio consuelo, le dio palabra de Dios. Él no se fue a un templo. Su ministerio no fue encerrado en un templo, fue afuera. Él sirvió afuera. Él no necesitó ser un sacerdote para dar la palabra de Dios, para dar consuelo, para dar acompañamiento, para sanar. Él no necesitó ser un sacerdote. Y algo que ya porque el tiempo lo está llevando y voy a tratar de abordar un poco porque el capellán, el maestro, el que nos sirve de guía tanto a los pastores como a los capellanes, el maestro Jesús, nos da las bases bíblicas de la capellanía.
Si nosotros leemos en Mateo 25, 35, 40, el Señor nos da las bases de esa diaconía pastoral. Esa diaconía pastoral que nosotros le llamamos capellanía y que algunos cristianos evangélicos dicen que no existe, porque lo relacionan con la Iglesia Católica. Y eso nada tiene que ver. Ya lo expliqué. La capellanía evangélica nada tiene que ver con la iglesia, con el relato de Martín de Tours. No sé por qué lo relacionan, pero vamos. El Señor lo dice en Mateo 25, el 35, 40, nos dice las bases bíblicas de la capellanía. Y nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fíjate cómo el Señor te demanda, te enseña, te instruye, que a medida que tú das amor al prójimo, das consuelo, estás demostrando que el Señor está en ti, porque le estás respondiendo a uno de los hermanos más pequeños, a los necesitados, y que Dios le agrada eso. Por eso el Señor dice, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Creen ustedes que todo esto que nos enseña el Señor y nos motiva o nos tira, nos provoca para que salgamos, no nos dice que nos provoca para que nos metamos al templo? En ningún momento el Señor nos dice en Mateo 25, 35, 40 que nos vayamos a encerrar al templo. En ningún momento nos dice que salgamos del templo y busquemos al hambriento, al sediento, al forastero, al privado de libertad, que a medida que nosotros le proveyamos y hiciéramos sustento para ellos, de esta manera estamos haciéndolo con Dios. Estamos correspondiéndole al Señor. También el Señor también nos enseña, como el Señor Jesús, el maestro de capellanes, también nos enseña y nos da las bases en la capellanía hospitalaria. Cuando nos enseña en Mateo 4, 23, 24, nos enseña que, o nos dice la palabra, que Jesús recorrió todo Galilea, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y la gente traía a esas personas que tenían dolencia, traía a los afligidos por enfermedades, a los atormentados, y los sanaba.
Jesús no pedía que lo llevaran al templo a esa gente. Él salía a sanar, a consolar, a darle palabra de aliento. No decían llévelo al templo para que oren por él. No. En ningún momento el Señor nos enseña que nosotros tenemos que a esas personas que están con mucha dolencia, enfermedad, que hay que ir al templo. Nos dice que hay que darle consuelo en el lugar que está. En ese momento que te clama de dolor y llora por su dolencia. No le vamos a decir, no le vamos a decir, no, va ahí el templo porque ahí es donde te puedo yo atender. No dice nada de eso el Señor. Nos dice que salgamos, que consolemos, que guiemos, que apoyemos al necesitado en el lugar que se encuentra. No lo vamos a llevar para allá. Eso va a ser después, cuando el sanado, el consolado, el que siente la gracia del Señor, él va a ir al templo posteriormente. Pero en ese momento nosotros vamos a atenderlo. Ahora bien, el Señor nos dice, hay algo muy importante y creo yo que debía haber sido lo primero que tuve que haber dicho sobre esto del ministerio de capellanía. Y es la gran comisión. Esto de la gran comisión nos ayudó a entenderlo, esto de la capellanía. Dice en Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús le habló diciendo, toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Id pues, no le dice andate al templo, no, le dice, id pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que te he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ningún momento en Mateo 28, del 18 al 20, el Señor le dice, andate, encerrate al templo, o vayan a los templos. No, el Señor le dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Le dice que salga, le dice que hagan misiones, que hagan diaconía, que demuestre ese amor de Dios hacia los pueblos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que le enseñen todo lo que es mandado. ¿Y qué es lo que va a enseñarle? El amor de Dios, el amor, el consuelo que tiene el Señor a los quebrantados. Eso es lo que van a enseñar cuando el Señor le dice, enséñale lo que te he mandado. Y no le dice, andate al templo, que ahí es tu lugar y ahí es donde vas a trabajar. No. Le dice, andad. Andad. Porque el Señor ha tenido compasión. Si no, leamos en Marcos 6:34. Que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor siempre ha tenido compasión. Porque somos como ovejas sin pastor. Que hay muchas ovejas sin pastor. Y cuando nos habla, y fíjense bien, cuando nos habla que eran o somos ovejas sin pastor, no nos está hablando de un templo, nos está hablando fuera del templo. Y nos dice que hay ovejas sin pastor.
No nos dice vaya a encerrarse al templo. Nos dice salga del templo. Porque hay ovejas sin pastor. Porque ha tenido compasión de ellos. Y nos dice en Marcos 6:34. Y hay algo también muy importante, ya para ir terminando un poco, porque ya me quedan 5 minutos. Tenemos en Lucas 5:36. Y habla de que hay que ser bondadoso con los ingratos y perversos. Ser misericordioso, así como nuestro Padre es misericordioso. Que ame a nuestro enemigo. Y ¿qué es lo que nos quiere decir? Que esa gente está fuera del templo. Cuando esa gente que nos habla, que nos dice que amemos a nuestros enemigos, y que son personas que no son como nosotros, está hablando de la gente que está fuera del templo. Hay algo, y ya para terminar, y porque no me sentiría bien si no hablara de esto, y ya para terminar esto. Y algo que a mí me encanta, y creo yo que ahí creo yo, y voy a concluir en esto, porque hay mucho texto. El texto de Lucas 10, del 29, 37. Y ya con este texto porque hay muchas cosas que podemos hablar, y en una hora es muy poco. Pero no puedo yo dejar este momento que Dios me ha concedido hablarle a todos ustedes sin hablar del texto de Lucas 10, 29, 37. Dice el texto que alguien le dijo, ¿querés justificarte? Y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús expresa algo muy bello y que rompe los esquemas, rompe esos falsos valores que había de la ley. Le dice que resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Fíjate bien, había alguien un hombre de Jerusalén, que bajaba de un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió, siguió de largo. Fíjate bien, habla de un sacerdote, de aquel que está metido en el templo, aquel que decía que para él la ley era lo más. Y algunos dicen que como estaba ensangrentado el hombre, lo quiso contaminar. Otros dicen que pudo haber sido sábado, que al hombre lo golpearon y lo dejaron mal muerto. Ahí era un sábado y el señor el sacerdote, no podía. Pero también dice, pasó un levita. Eso es lo que dicen que son, o eran pues, o supuestamente son actualmente algunos levitas que son conforme a la ley. También pasó de largo. Pero un samaritano, imagínense ustedes, un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre
y se compadeció de él. Fíjense bien, alguien que no era ni sacerdote, alguien que no sabía nada de ley y de cosas, tuvo amor. ¿Mm? Tuvo amor, lo curó, le puso vino, le puso aceite, lo vendó y él se esmeró como si fuera él mismo. Agarró reales, lo fue a poner a un lugar de un alojamiento y le dijo, cuídemelo. Y le da reales. Y si gasta más, yo le pago. Fíjese usted. Ese capellán, un samaritano, haciendo el trabajo de diaconía. Un samaritano teniendo amor a su prójimo. No un sacerdote, no un entendido de la ley, eso no. Eso estaban apegados a lo que le decía la ley, a lo que le decía la doctrina. Tenía que no le interesaba esos valores, esos antivalores, perdón, y demostró el amor de Dios al prójimo. Y eso es lo más importante en la capellanía, el amor de Dios al prójimo. Ahí ya se me venció el tiempo y me inspiré mucho. Hay mucho más texto en el Nuevo Testamento sobre la capellanía. También tenemos el caso de Pablo cuando está preso y comienza a predicar la palabra en la cárcel. Hay mucho. En eso de la capellanía, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, hay muchos textos. He tratado de abordar lo que más pude porque este tema es bastante amplio. Yo le agradezco al Señor la oportunidad que me ha dado y espero también que ustedes manden sus aportes, si hay preguntas que la hagan, si hay inquietudes también, y que podamos a partir de este momento podamos fortalecer el ministerio de la capellanía y que Dios le bendiga y que y antes de despedirme, gracias. Amén.